están? Con ustedes, Stephanie Cruz. En el día de hoy les traigo un tópico muy interesante, la integral de Riemann. La integración es una de las herramientas más versátiles del cálculo. Su aplicación no se limita solamente a calcular áreas de regiones planas o sólidos de revolución, sino también que se aplica para calcular longitudes de curvas, centro de masas, momento de inercia, para representar magnitudes físicas como la fuerza ejercida por una presión, el trabajo, entre otras. El estudio de esta requiere de razonamiento, situaciones e interpretaciones, los cuales sirven para el entendimiento los cuales son esenciales para el entendimiento de diversos términos matemáticos. Riemann introduce la integral definida de una función continua en un intervalo a partir del límite de sumas de áreas de rectángulos de aproximación. Por ello, la aplicación de la integral definida es el cálculo de regiones acotadas y definidas por curvas o superficies o gráficas de funciones. De lo expuesto anteriormente surgen las siguientes interrogantes. ¿Quién es Bernard Riemann? ¿Por qué es tan conocido en la actualidad? ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo surge la integral indefinida? ¿Cómo el cálculo toma forma a partir de la integral definida o integral de Riemann? Y, por supuesto, ¿qué es la integral de Riemann? A continuación, daremos respuesta a cada una de estas preguntas. Bernard Riemann nació en 1826 en la ciudad de Hannover, en el reino de Hannover, lo que hoy es Alemania. Este es el segundo de 6 hermanos. Su madre murió antes de que fuese adulto. En 1846, con apenas 19 años, decide estudiar teología y filología con la intención de hacerse sacerdote y seguir los pasos de su padre. Desde muy pequeño se interesó por las matemáticas y este mismo año su padre lo envía a estudiar a la universidad y allí empezó sus estudios de matemáticas. La universidad a la que asistió fue a la Universidad de Göttingen, donde conoció a Gauss y asistió a las conferencias sobre el método de los mínimos cuadrados. En 1851 se hace doctor en matemáticas con una tesis la cual fue elogiada por el propio Gauss. En 1853 desarrolla sus teorías sobre las grandes dimensiones. En 1854, para hacerse profesor auxiliar de la Universidad de Göttingen, se define por primera vez el concepto de integral de Riemann y se inicia la teoría sobre las funciones de una variable. En 1855 se encarga en 1855 fue ascendido a encabezar el departamento de matemáticas de la Universidad de Göttingen. En 1862 forma una familia con Elisa Koch y tienen una hija. Muere en 1866 antes de cumplir 40 años, el cual hizo grandes contribuciones de la matemática, dejó muchos trabajos incompletos, como fue el de su conjetura, que es uno de los 7 problemas del milenio. Entre las contribuciones en los campos de la matemática se puede mencionar que revolucionó la geometría cuando analizó la negación del quinto postulado de Euclides.
El cálculo integral tiene sus orígenes en los problemas de cuadratura, en los que se intentaba calcular el área de regiones limitadas por unas o varias curvas. El método de exhaustión da el primer inicio a lo que son las integrales. Más adelante, Arquímedes perfecciona este método y calcula área y volumen de una esfera. La primera definición de integral fue dada por Agustín Cauchy en el siglo XIX. Este unió las ideas de límite y las de área para dar una definición matemática de integral. Poco después, Riemann generalizó esta definición y adoptó una perspectiva nueva y diferente, en la cual examinó por separado las sumas y el límite para encontrar áreas de una función. La integral de Riemann se define como la suma finita de áreas de rectángulos. Para poder hablar de esto, es importante definir varios conceptos. Entre estos están partición y suma de Riemann. Una partición de un intervalo A, B es un conjunto de puntos de A, B que están incluidos los extremos. Estos los representamos ordenándolos de menor a mayor, comenzando en A y terminando en B. Las sumas de Riemann son aquellas sumatorias en las cuales se hacen varias subdivisiones del área bajo la curva y se van calculando las partes de una función por medio de rectángulos. Estas sumas pueden ser inferiores o superiores. Dicho esto, se dice que una función es integrable de Riemann cuando el extremo inferior del conjunto de las sumas superiores coincide con el extremo superior del conjunto de las sumas inferiores. Se ve, por tanto, que si la integral de una función en un intervalo existe, entonces la integral es el único número real que está entre las sumas superiores e inferiores. Ahora veremos las sumas de Riemann y cómo este llega a la intuición de la integral. Este decía que si teníamos un intervalo, una gráfica, y queríamos calcular el área de esa función y este intervalo era muy grande, su aproximación era mejor. Entonces, este calculaba el límite de la función cuando n tiende a infinito. Para hacerlo entender mejor, si tenemos un área bajo una curva, estas sumas se iban a hacer muy pequeñas. Entonces, este límite, el calcular este límite, Riemann lo reescribió como la integral desde A hasta B de f de x por dx. La integral de Riemann tiene muchísimas aplicaciones en nuestro diario vivir, como son el cálculo de áreas y de volúmenes de revolución, distribución de masa y movimientos en una barra, el cálculo de energía distribuida, dinámicas de calentamiento, de enfriamiento y movimiento, aproximaciones de funciones por polinomios, entre otras. Como hemos visto, todas estas aplicaciones han conllevado un gran avance en nuestro diario vivir que nos facilitan nuestra vida. También pudimos ver cómo el cálculo tomó forma, porque a partir de allí se le da comienzo a lo que es el teorema fundamental del cálculo. Hasta aquí fue mi exposición. Muchas gracias, espero que les haya gustado, comenten y denle like.